bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las guías 2025 de la American Heart Association. En especial, o en particular, vamos a hablar del soporte vital básico o BLS en adultos. Voy a dividir los diferentes temas en diferentes episodios para poderle dedicar un poco más de tiempo y más detalle en los aspectos que son relevantes. No voy a cubrir todo lo que está en el documento completo de las guías. Siempre, como siempre les digo en cada una de las ediciones de alguna recomendación, siempre les digo, vayan al documento original, especialmente si usted es instructor. Es su responsabilidad leer el documento original que tiene la información, que tiene la fuente y tiene las referencias que se usan para basar esas recomendaciones. Y esto es un punto bien importante. Hace poco estaba hablando con alguien y había una pequeña duda acerca de en qué consiste este documento que acaba de ser publicado. Este documento, cuando decimos la guía de la American Heart Association, este documento no es un estudio, es una publicación experta, o sea, hecha por consenso de expertos que proveen unas guías de cómo se debe interpretar toda la información que tenemos disponible acerca del tema. Al principio, lo primero que ocurre es que se publican los diferentes estudios. Estos estudios se publican durante el año en diferentes momentos, según los autores lo completan, lo someten y las revistas científicas lo revisan y lo publican. Y eso es un proceso continuo. De hecho, esta semana pasada se publicó un estudio de uso de trombolíticos en ventana extendida, 4.5 a 24 horas. Y eso no está en las guías actuales porque el proceso de revisión de ese manuscrito comienza en diciembre del año pasado. O sea que para el documento de la guía 2026, la fecha límite para someter todo es a final de este año. O sea que hay un proceso desde donde se abre la revisión de la literatura y hasta un punto donde se cierra la revisión y los artículos que se hayan publicado después pues se quedan para una siguiente edición de las guías. Ese proceso es público, o sea, la revisión de la literatura es un proceso que lo tenemos todos a nuestro alcance. Todos estamos pendientes de los artículos que se están publicando y todos sabemos, si estamos pendientes, claro está, en qué dirección van algunos temas. El hecho de que un artículo se publique no necesariamente contesta la pregunta si se debe o no ejecutar alguna intervención. Aquí es donde entra lo que se llaman los artículos de revisión, un review article. Un artículo de revisión lo que hace es que resume, primero que nada recopila toda la información, toda la evidencia que existe sobre un tema. Y existen varias versiones de ese artículo, están los scoping reviews, pero realmente cada una de estas variantes, siempre que sea relacionada a un artículo de revisión, lo que busca es recopilar toda la evidencia que existe a la fecha sobre el tema y resumirla de una forma que el lector entienda cuál es la situación actual. Así que si tú quieres, por ejemplo, saber acerca de un tema, y ves que hay un review article con fecha de octubre de 2025, eso sería un buen punto de referencia porque ese artículo va a resumir todo lo que se sabe hasta el momento de ese tema. Eso lo hacen diferentes autores, a veces de forma independiente, pero ILCOR lo hace todos los años para algunos temas según hay necesidad de revisar algunos aspectos de la ciencia. ILCOR publica un artículo de repaso de diferentes temas y donde hay la oportunidad de hacer una recomendación, entonces dice, esta es la recomendación que la literatura en este momento
nos permite hacer cuando hay la oportunidad de hacerlo. Hay veces que no hay oportunidad de hacer una recomendación y sencillamente se deja expresado lo que se conoce del tema. Y eso es importante porque también cuando se hace la revisión de esa información, se deja, se deja expresado lo que se desconoce. En otras palabras, es igualmente importante decir lo que se sabe, también como decir lo que no se sabe. Porque recuerden que eso es una forma de justificar, de promover que se haga investigación en esos temas en específico, con la intención de poder contestar esas preguntas y llegar a conclusiones. Entonces, cuando se hace esa revisión de la literatura, por ILCOR y por las diferentes otras publicaciones que pueden salir durante el año, o los diferentes años, esa información se analiza por parte de estos comités de trabajo de las diferentes organizaciones que emiten recomendaciones de manejo a sus constituyentes. Entre estas está la American Heart Association, está el European Resuscitation Council, que tiene que ver con los países europeos, obviamente, y así por el estilo. Hay 13, 14, 15 diferentes organizaciones que componen ILCOR y publican guías para sus constituyentes. Algunas de estas pues son más populares o son más abarcadoras, y una de ellas pues obviamente la American Heart Association es una de las principales. Entonces, lo que hace la American Heart Association y hacen los europeos y hacen los canadienses y hacen diferentes otras organizaciones es que publican entonces un documento donde incorpora esas recomendaciones de ILCOR a su perspectiva de la apreciación del problema y dice, bueno, en vista de la información e inclusive de las preferencias, esto es lo que se recomienda que se debe hacer. Y eso puede variar a veces de una jurisdicción a otra o de una región a otra. Por ejemplo, en este documento reciente que se publicó de hecho durante una reunión anual de ILCOR y se publicó simultáneamente junto con la versión europea. Y en los webinars que se hicieron, y espero que pronto estén disponibles, me imagino que se podrán ver en YouTube o en alguna plataforma, se comparaban las dos guías porque en algunas ocasiones, en algunos aspectos, habían diferencias o hay diferencias. Y los autores del documento expresaron por qué esa preferencia quizás en una región, en un lugar, hacerlo de una manera versus hacerlo de esta otra manera, según aplicar. En fin, lo que quiero que entiendan es que el documento de lo que llamamos las guías de la American Heart Association representa una opinión experta, una referencia de oro, o sea, lo que debe ser el gold standard del manejo según la información disponible en este momento. Con ese documento como norte, entonces se crean los cursos. Y los cursos, pues, se basan en ese documento. Hay veces que algunos temas pueden estar creados dentro del curso por opinión experta y no necesariamente hay una referencia directa al documento de las guías. Así que el curso puede tener inclusive más material donde sea necesario o donde sea relevante. Por lo tanto, el leer el documento de las guías no necesariamente incluye todos los aspectos que se enseñan durante la clase como tal en el curso, como se crea por en este caso la American Heart Association. Habiendo dicho esto, el documento de las guías de la American Heart Association está disponible en la página web de la American Heart Association. Las notas del episodio tienen el enlace. Y está primero en inglés, pero también hay un documento que son los aspectos destacados, los highlights, que están traducidos a múltiples idiomas, incluyendo el español, y pueden también servir como referencia. Noten que el documento de aspectos destacados no es la guía completa. Tiene mucha información importante, pero puede obviar
algunos detalles que en el documento completo pueden estar. Y el documento completo de las guías tiene la explicación del por qué. Y en adición a la explicación, tiene la referencia a los artículos. Recuerden que las guías no es un estudio, es sencillamente la recolección de toda esa literatura puesta en haciéndole sentido. Si alguien tiene una pregunta, una duda acerca de dónde viene esa recomendación, puedes ver entonces, después de cada sección, están todas las referencias de todos los estudios que tienen que ver con ese tema. Así que usted puede entrar a esos estudios y ver qué fue lo que se hizo, en qué población, y hacer un análisis mucho más estructurado para entender si esa recomendación le aplica a usted o no. Pero, como mínimo, si miran el documento, pues tienen el resumen importante. Y aquí lo que yo estoy haciendo es tocando algunos de esos temas donde sé que ha habido algo nuevo o ha habido algo controversial. Así que yo no voy a cubrir todo lo que está en ese documento. Estoy hablando sencillamente de algunos de los aspectos que entiendo que son que vale la pena mencionarlos para efectos de conocimiento general. Las notas del episodio tienen los enlaces al documento de las guías y al documento específico de las guías de BLS. Y digo eso, hago esa salvedad porque hablamos de las guías, pero son diferentes PDFs. Cada sección es un PDF aparte. Así que no hay un solo documento, no hay un solo PDF que tenga todo. Pero si vas a la página de la American Heart Association, de eccguidelines.heart.org, aparte de poder descargar los PDFs por separado, puedes ver en un solo documento todo, sección por sección. Así que es más fácil poder referenciar o poder buscar alguna información, mejor dicho, si van a esa sección, a esa portal que tiene la American Heart Association para ver las guías. Habiendo dicho todo esto, de manera de introducción, vamos a hablar de BLS en adultos. Uno de los temas que las guías menciona tiene que ver con el posicionamiento de las compresiones y la superficie. Y esto no es nuevo, pero creo que es importante el señalamiento de que dice, primero que nada, los rescatadores deben realizar compresiones torácicas con el torso del paciente aproximadamente al nivel de las rodillas del rescatador siempre que sea posible. En otras palabras, si el paciente está en el piso, pues es fácil porque te estás arrodillando. El paciente está el paciente está en el suelo y al tú estar arrodillado, tus rodillas están a la altura del paciente, básicamente. Esto tiene dos aspectos importantes. Típicamente, cuando antes hablábamos de este tema, o mejor dicho, la forma como yo históricamente siempre lo he enseñado es los hombros del compresor deben estar encima del pecho del paciente para que la compresión sea vertical. Y nunca se me ocurrió usar la referencia de las rodillas al momento de hablar sobre esto. Cuando lo vi en las guías me pareció curioso. Y si ustedes van a la página de Instagram de ECC Trainings, yo me paso, ¿verdad? Con el pasar de los años siempre he tomado fotos de las clases y muchas veces hay una foto que yo siempre tomo desde los pies del paciente que se ve en esencia el compresor y lo que me gusta es esas fotos donde se ve esos hombros justo encima del pecho del paciente para que las compresiones sean vertical. Cuando no se hace de esa manera, típicamente se tienden a comprimir más un lado que del otro. Eso produce muchas veces fracturas, eso produce más lesiones porque no estás comprimiendo directamente vertical. Y cuando hay una fractura de una costilla, de alguna separación del costocondrio, pues es importante comprimir vertical para no desplazar esa fractura. Entonces, en el centro, pues tenemos unos banquetitos, una pequeña, no una escalera, es sencillamente un banco, para que la persona se pueda trepar
y las rodillas estén cuando miras la foto, las rodillas están a la altura del pecho del paciente. Hace unos meses atrás alguien puso un comentario en Facebook criticándolo, diciendo, eso, qué barbaridad, eso daña la espalda. Y yo diciendo, esa es la razón por la cual, o sea, hacemos esa posición, para no usar la espalda, usar el peso del cuerpo para realizar buenas compresiones. De hecho, uno de los episodios del podcast de hace muchos años atrás es cómo dar buenas compresiones, y eso es algo que mencionamos. Es algo trivial en el gran esquema de las cosas y no es nada nuevo. Lo que sí me sorprendió o me gustó es verlo como una recomendación. Es importante la posición para garantizar que se estén dando buenas compresiones y maximizar esa dinámica corporal. Para el paciente que está en el suelo no es tan difícil porque, como les dije, es natural que los hombros estén a la altura del paciente. Pero cuando estamos hablando de una camilla, el treparse en una superficie es esencial para garantizar que la posición del rescatador sea la apropiada. El otro aspecto que tiene que ver, y esto, by the way, es una recomendación, es una clase 1. O sea, que eso es, o sea, no es algo que se debe considerar, eso es algo que es lo que se debe hacer, punto. Otra recomendación clase 1 es que la reanimación debe hacerse en el lugar donde se encuentra la persona. Y esto tiene que ver, aquí hay dos aspectos. Uno es mover el paciente de un lugar incómodo a un lugar cómodo. Y otro tiene que ver con tratar al paciente en la escena. Y en otros episodios yo he hablado de esto. Y en las clases yo siempre digo, el paciente vive o muere en la escena. Y esto lo debemos discutir más adelante sí o sí. Porque el tema de terminación de la resucitación es bien importante. O sea, la época de estar transportando pacientes en paro cardíaco por el hecho de que están en paro cardíaco y que tienen que llevarse al hospital para pronunciarlos muertos en el hospital, hace rato que pasó. Eso no resulta en ningún beneficio para el paciente, no le da ningún margen de posibilidad, al contrario, le quita toda posibilidad de sobrevivencia, porque lo que sabemos hoy en día es que las compresiones en movimiento son pésimas, la calidad del manejo es pésimo y que si había algún tipo de posibilidad de sobrevivencia, se perdió. Por lo tanto, el paciente vive o muere en la escena en el sentido de que el mejor esfuerzo es que los recursos lleguen a la escena y que el paciente se pueda atender ahí. Si eso no se puede llevar a cabo por la razón que sea, por falta de esos recursos, ese paciente realmente no tiene unas buenas posibilidades de éxito. No las tiene y no las va a tener. Y si decidimos que por la necesidad de que los recursos no van a llegar, hay que movilizar al paciente, ok, lo entiendo. Pero también entiendo y hay que aceptar que ese paciente las tiene las de perder porque no pudimos hacer lo mínimo necesario para darle un buen cuidado. Así que eso no debe ser el status quo, o mejor dicho, no debemos normalizar el status quo. Es decir, no debemos decir, es que como siempre nada más somos dos, pues eso es lo que hay. Eso no debe ser la norma. Eso es como decir, bueno, pues no puedo hacerlo mejor, por lo tanto acepto o me conformo con hacerlo inferior. Y eso no es una opción. El mejor ejemplo de esto es como que me digas, pues yo no tengo desfibriladores, así que quizás no debemos ni siquiera discutir el uso de la desfibrilación porque pues no lo tengo, así que brinquemos ese tema porque no tengo forma de proveerle. No, eso no es una opción. Si tienes un paciente que tiene una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, la descarga eléctrica es necesaria y si no la tienes, ese paciente no va a tener una posibilidad real de sobrevivencia a pesar de que lo quieras hacer. Entonces, el aspecto de que el paciente vive o muere en la escena tiene que ver que el mejor cuidado se lleva a cabo tan pronto llegamos al paciente ahí y ahora. Y todo lo que impida, retrase, bloquee el realizar buenas compresiones y tratar la causa es un distractor. Ya sea drogas o ya sea dispositivos, en el momento en que interrumpe la calidad de las compresiones,
es un distractor. Y eso, obviamente, lo voy a mencionar más adelante cuando hablemos de RCP mecánico. Eso lo voy a hablar en otro episodio. Pero entiendan el tema central de que todo lo que interrumpa las compresiones, a pesar de que tenga un efecto eventualmente positivo, mientras lo esté impidiendo, me está causando más daño de lo que me está resolviendo eventualmente. Por lo tanto, eso es algo que no es un aspecto conceptual, teórico, es lo que la data nos ha demostrado a pesar del mejor intento por equipos bien entrenados. Eso no significa que si tú estás en el medio, o sea, el paciente está dentro de una bañera, vamos a, de alguna forma, darle RCP dentro de la ducha o dentro de una bañera. O sea, hay ciertas cosas que razonablemente tenemos que entender que por lógica, si estoy en un espacio propiamente confinado, sacar al paciente del baño quizás al cuarto, donde tenemos un poquito más de espacio y poder empujar la cama hacia un lado, poder empujar alguna silla, algún mueble y tener espacio para tratar al paciente, pues entonces eso hace sentido y es lo mejor que podemos hacer para garantizar que estamos haciendo las cosas correctamente. Eso es bien diferente de sacarlo de la bañera y meterlo en la ambulancia. Yo sé que hay gente que dice, me gusta tenerlo en la ambulancia por si tengo que salir, ya estoy dentro de la ambulancia. Bueno, ya acabo de explicar hace par de minutos atrás, de que las compresiones en el camino son pésimas. Así que en este paciente la presión, el ímpetu no debe ser en irse de la escena. Y segundo, en la escena tenemos mucho más espacio que detrás en la cabina de la ambulancia, donde literalmente lo que hay es una fila y un asiento al frente. Y el que me diga que en la escena hay mucha presión, o que en la escena, o que hay público, lo que sea, yo me gustaría que busquen la escena, la foto del paro cardíaco de Damar Hamlin. Esa foto a mí me encanta, porque muestra un caos, ¿verdad? Lo que era la escena al principio, no un caos, pero una escena de alto estrés, ciertamente. De hecho, caos no es una buena palabra porque creo que ellos hicieron las cosas correctamente. De hecho, prueba de que lo hicieron bien es que Damar Hamlin está vivo. Y para los que no saben lo que es el caso de Damar Hamlin es un jugador de fútbol americano que en el medio de un juego tuvo un colapso, se fue en paro cardíaco por razones que no están del todo claras todavía, no se han revelado, pero Damar Hamlin recibió RCP y descargas eléctricas en el terreno de juego. Los jugadores rápido hicieron un bloqueo para que no se pudieran ver claramente lo que estaba ocurriendo, pero sí se ve la silueta de una persona dando compresiones y se sabe que recibió varias descargas eléctricas en la escena y creo que estuvieron como 8 o 10 minutos en la escena reanimándolo hasta que tuvieron pulso. Y la foto es una foto de lejos donde se ve el estadio lleno de gente, se ve la ambulancia al lado de donde está el paciente y se ve el grupo de gente que está trabajando con el paciente. Y lo que me gusta de esa foto es, cuando hablo del tema, siempre digo, esta foto muestra por qué Damar Hamlin sobrevivió. Y la razón es que esa ambulancia no se fue de la escena hasta que Damar Hamlin no tenía pulso. Esa foto muestra que el mejor manejo de ese paciente era ahí, ahora. Y a pesar de que tenía decenas de miles de personas que estaban mirando en vivo lo que estaba pasando en el lugar y probablemente millones de personas más por televisión, yo estaba viendo ese juego en vivo cuando eso ocurrió. Y cuando lo vimos estábamos pensando, lo golpearon en el pecho con mucho cortis, se dio en la cabeza, fue un epidural, estábamos hablando qué fue lo que pasó y mostraban la escena, no parece como que le dieron en la cabeza, qué fue lo que pasó. Estábamos en ese momento viendo todo en tiempo real, sin saber inclusive si iba a sobrevivir o no iba a sobrevivir. Nos enteramos gradualmente según la información se fue publicando.
Pero, en fin, el punto de esa recomendación es que el manejo del paciente debe realizarse en el lugar donde ocurrió la emergencia. Esto es un ejemplo clásico donde el sistema acude al paciente, el paciente no acude al sistema. No hay nada, y esto lo voy a repetir en el tema de RCP mecánico, porque la excepción a esta declaración es donde el RCP mecánico sí puede ayudar. No hay nada en el hospital que no se pueda hacer en la escena para sacar a este paciente. Obviamente, hay ciertas cosas que van a requerir cuidado hospitalario, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, pero las intervenciones y obviamente el paro cardíaco por trauma, ¿verdad? Un taponamiento cardíaco puede requerir intervenciones. Pero el punto que quiero traer es de que no hay una diferencia en la desfibrilación que se está dando en la escena que la desfibrilación que se está dando en el hospital. En la RCP de alta calidad en la escena versus la RCP de alta calidad en el hospital. En los vasopresores y antiarrítmicos donde sea necesario administrarlos en la escena o en el hospital. El mejor manejo de este paciente ocurre aquí y ahora, donde sea que esté el paciente, y eso incluye también en el hospital. Es curioso que uno se siente seguro en el lugar donde típicamente trabaja o practica, el entorno familiar, el entorno seguro. Y en diferentes lugares me he topado con la experiencia de ver equipos de trabajo que prefieren llevar al paciente a su entorno que trabajarlo en la escena o en el lugar donde está. Ejemplo, y esto puede ser en el hospital, dentro del hospital, en piso, dentro del hospital, en sala de emergencia, y por ejemplo, preferir llevarse el paciente a intensivo y tratarlo en intensivo en vez de tratarlo donde está de inicio. Y esto puede tener a veces una utilidad. Por ejemplo, hacer un procedimiento quirúrgico dentro de sala de operaciones, pues tiene unas ventajas. Donde hay el tiempo para poder llevar al paciente, pues eso es una consideración importante. Pero hay veces que no hay tiempo. Y el llevar ese paciente de un punto A a un punto B supone un retraso en esas acciones importantes. Por lo tanto, un ejemplo que me viene a la mente, y no es el único, pero lo he visto, por ejemplo, intensivo pediátrico, y no es una práctica general, o sea, no es algo como que pase en todos los lugares. En este hospital en particular me llamó la atención de que se querían llevar el paciente a intensivo. Es como que, no, espérate, vamos a trabajar el paciente aquí, vamos a hacerlo aquí y ahora, y cuando el paciente esté mejor, entonces nos lo llevamos. Y quizás es naturaleza humana, factores humanos, que uno conoce el entorno en el que trabaja y se siente cómodo y prefiere hacerlo ahí. Y te sacan de ese entorno y te sientes perdido. Pon a un médico o a un enfermero dentro de una ambulancia y se va a sentir perdido. Pon a un paramédico en una sala de emergencia y va a ver todo el espacio, va a ver toda la iluminación y se va a sentir perdido. Va a haber mucha gente y se va a sentir como que no es mi entorno, no es donde estoy acostumbrado a trabajar. Así que no es falta de conocimiento, no es falta de experiencia. Es una realidad, es un factor humano. Y si creamos la conciencia de eso y practicamos en esos entornos, pues cuando nos toca hacerlo, no es una experiencia nueva, no es una experiencia extraña, nos sentimos como que lo hemos practicado. Ejemplo, si estamos entrenando equipos que proveen atención fuera del hospital, equipos prehospitalarios, ¿qué tan frecuente es que practican como equipo la respuesta a un incidente, por ejemplo, de un paro cardíaco en un baño? Por ejemplo,
Y no me refiero a tomar un curso de BLS. Ok, ya tienes el curso de BLS, tienes la credencial. Ok, ese es el ticket de entrada a este ejercicio que vamos a hacer. Y es un ejercicio puramente interno donde vamos, el escenario es el siguiente. Responden a este paciente que está en un baño en paro cardíaco. Y quizás llegó una unidad de respuesta rápida con un paramédico y detrás vino una ambulancia con 2 paramédicos. Pues el primer paramédico llegó a la escena, llegó con el AED. ¿Qué yo espero de ese paramédico? Que le haya colocado el desfibrilador, le haya dado la primera descarga y que esté dando compresiones a pesar de que está en ese lugar incómodo. Porque quizás lo puede hacer. Donde está lo puede hacer. En el momento en que llegan los otros 2, entonces es mantener esas compresiones en lo que nos preparamos para movilizar al paciente entonces a un lugar un poquito más cómodo fuera del baño y entonces comenzar a trabajar el paciente ahí y posiblemente inclusive pedir ayuda para que venga una segunda unidad que debería estar en camino ya desde un principio si sabemos que esto es un paciente en paro cardíaco. Este punto lo voy a traer más adelante en la conversación que tiene que ver con sistemas de cuidado y no sé el orden en que lo voy a publicar, pero el capítulo de sistemas de cuidado, que probablemente haría sentido publicarlo al principio, creo que lo estoy conceptualizando hacerlo al final, trae una recomendación que es importante entender de que esto es un deporte en equipo. El manejo de un paciente en paro cardíaco es un deporte de equipo. Imagínense que usted está jugando baloncesto y el otro equipo tiene 5 jugadores y el suyo tiene 2. Adivine qué va a pasar, qué le va a pasar a su equipo. Esto requiere que tengamos un número de personas. Y esto usted lo puede pensar de la siguiente forma. Usted diría, en mi jurisdicción, si esto fuera a funcionar, porque sé que me voy a encontrar a 3/4 partes de la población que va a decir, no, porque es que en mi sistema eso no funciona inserta la misma excusa de todos lados, no tengo personal, no tengo recursos, que si el tapón, que si la hora del día, que si lo que sea. Las excusas van a estar siempre porque es un reto, no es que tengo 5 ambulancias que pueden responder a un paciente en paro cardíaco. Pero el promedio en las ciudades que tienen sistemas de alto rendimiento es que responden 6, 8, 10 personas, porque un paro cardíaco que dure un tiempo prolongado requiere un equipo de personas que pueda dar compresiones de forma consistente y esto cansa, así que hay que rotar el personal sí o sí. ¿Cómo funciona en tu sistema? Es diferente de cómo va a funcionar en otro, pero pueden haber 1001 formas de ser creativos. Por ejemplo, puedes pensar, nada más tengo una ambulancia y tengo un supervisor. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, hay alguna unidad de rescate o de bomberos que puedan responder con ustedes a la misma vez. Y no tienen que ser paramédicos. Lo que tienen que saber es cómo dar buenas compresiones. Lo que tienen que saber es RCP básico. Yo no estoy pidiendo a alguien que sepa intubar, no estoy pidiendo a alguien que sepa dar medicamentos, tener accesos vasculares. Lo que tiene que dar es buenas compresiones. Entonces, de momento tienes una ambulancia. Inclusive, no sería ilógico pensar que puedas conseguir una segunda ambulancia. Existen lugares en Estados Unidos donde quizás la ciudad más cercana está a 2 horas. Ok, bueno, pues eso ciertamente es un reto. Si tú estás en un sitio donde la población de esa ciudad son 1,500 personas y lo que hay son 2 paramédicos en toda la ciudad, en todo el pueblito, bueno, pues eso es una realidad que no necesariamente te va a permitir tener acceso. Pero me preocupa el lugar que sí tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Ves? Yo siempre digo, yo puedo entender que tú me digas, no puedo. No, pero no lo tengo. Yo puedo entender, no lo tengo. Hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto yo puedo entender, no lo tengo. Si me dices no tengo un desfibrilador, bueno, tenemos que trabajar porque eso es necesario. Eso hay que buscar la forma de poder resolverlo. Pero tú me dices, no tengo esto, que yo puedo entender, puedo aceptarlo como una realidad. No lo tengo. Pero cuando lo tienes y no lo usas,
ahí es donde tenemos un problema. Porque si lo tienes, entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Yo estaba hablando antes de ayer con alguien y le comenté, le dije, si una ambulancia está con un paciente y pide ayuda por el radio dentro de su sistema, yo estoy seguro que va a llegar ayuda. Especialmente en el entorno donde estaba hablando específicamente de Puerto Rico. Y el entorno en el que estábamos hablando, hay mucha colaboración o hay la posibilidad de ayuda mutua, entiéndase, unidades de diferentes municipios o unidades que pueden venir de compañías privadas o unidades que pueden venir del sistema estatal, en fin. Si una cosa es que tú pidas una colaboración para bajar un paciente de 400 libras de un piso número 8 sin ascensor. Eso es un escenario relativamente común, lamentablemente, pero no es un escenario necesariamente de emergencia. Pero cuando lo es, tienes un paciente o tienes una situación que amerita ayuda, yo te garantizo que la gente va a responder. No estás llamando para algo que puede esperar, pues quizás están ocupados, pero cuando hay una crisis, la gente responde. Y esto es un paciente que si de verdad necesitas ayuda, justifica pedir esa ayuda lo antes posible, especialmente cuando necesitas esa mano de obra. Así que este tema lo voy a traer después en el tema del sistema de cuidado, pero es importante porque podemos entonces ensayar cómo luciría esa respuesta que si se activa simultáneamente, hay una buena posibilidad de que llegue a bien poco tiempo de diferencia, o sea, quizás en el orden de segundos o minutos. Si se tardan en activar esas segundas unidades, pues va a tardar más tiempo. Entonces podemos practicar cómo sería la respuesta si tú eres la primera unidad, si tú eres la segunda unidad, si tú eres la tercera unidad, en fin. El siguiente tema en las guías tiene que ver con las ventilaciones. Y la recomendación es que se recomienda que sean 30 compresiones y 2 ventilaciones. Esto no ha cambiado mientras no se coloque un dispositivo avanzado. Pero se puede considerar el uso de compresiones torácicas continuas con ventilaciones asincrónicas. Esto no es nuevo. Esto es algo que lleva un tiempo, pero es importante entender un detalle que lo vamos a ver en el tema de soporte vital avanzado, y es que cuando se ventila el paciente simultáneamente mientras se está llevando a cabo las compresiones, o mejor dicho, no se está permitiendo una relajación completa del pecho mientras se está ventilando, es probable que ese paciente requiera presiones de ventilación más altas. Y en adición, otro aspecto importante es que no permite la visualización de la elevación torácica como marcador de que la ventilación está siendo efectiva. Entonces, aunque es una posibilidad y tiene la ventaja de que aumenta la fracción de compresión torácica, entiendan de que tiene una consideración también aparte en la implementación y del punto de vista de entender cómo estamos ventilando al paciente. Tiene una ventaja el hacer las conversiones 30 compresiones y 2 ventilaciones de forma sincrónica. Si por alguna razón optan por comprimir de forma sincrónica, porque por ejemplo están realizando algún procedimiento, pues todo esto puede ser equivalente o puede ser viable y no están haciéndolo mal porque estén comprimiendo de forma asincrónica y ventilando una cada 6 segundos. Otro cambio significativo es que las guías de la American Heart Association se recomiendan ahora, al igual como lo ha hecho la Cruz Roja Americana, el uso de 5 palmadas en la espalda seguida de compresiones abdominales para que el paciente que tenga una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño expulse el objeto. Si la persona puede toser, pues se anima a que la persona lo tosa, pero cuando no puede toser, la obstrucción es completa, entonces se recomienda los golpes en la espalda, similar a como se recomienda en los niños, en los bebés.
Y esto va a ser tanto en adultos como en pediátricos. Así que con esto los dejo en este primer episodio de las guías 2025 de la American Heart Association. Como siempre, les recomiendo que vayan al artículo original, lean el artículo original como referencia de todo esto que estamos hablando. También les recomiendo que consideren suscribirse al podcast en la plataforma que más le convenga. Si entran a la página eccpodcast.com van a encontrar los enlaces a Spotify o a Apple Podcast y de ahí pueden suscribirse y les llega este y los siguientes episodios de forma automática a su dispositivo. Y también compártanlo con sus compañeros de trabajo con la intención también de llevar a cabo esta discusión, continuarla de forma que el tema no termine aquí. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.